Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con patologías uterinas. A ver, ¿dónde escondo esto? Y ahora sí. A ver, bueno, creo que ahí se debe estar viendo la pantalla. Entonces, empecemos. La principal patología uterina va a ser la hemorragia uterina anormal. Esta la vamos a clasificar como diferentes causas según el grupo etario de mi paciente. Entonces, si es una paciente que está en la prepubertad, digamos una paciente de entre 7 y 8 años, hablamos de una pubertad precoz que suele tener su origen por alguna causa hipotalámica, hipofisiaria u ovárica. Entonces, ya nos vamos o nos adelantamos y buscamos cuál es la causa en los tres factores principales del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. En la adolescencia, la hemorragia uterina normal puede deberse a ciclos anovulatorios, en los que no se da la ovulación, y a trastornos de la coagulación. Entonces, la paciente adolescente que tiene un sangrado abundante o un ciclo menstrual que dura más de lo que debería, ya debe buscar enfermedades del colágeno, enfermedades como déficit en los factores de coagulación, antitrombina, von Willebrand y esos. En la edad fértil, la hemorragia uterina normal ya la vamos a pensar más como complicaciones de la gestación, ya sea aborto, una mola, un embarazo ectópico, lesiones anatómicas como los leiomiomas, la adenomiosis, pólipos, hiperplasia endometrial, carcinoma. Podemos encontrar la hemorragia uterina disfuncional, que también incluye los ciclos anovulatorios o una hemorragia disfuncional ovulatoria. Y ya los vamos a ver más adelante. Cuando ya es una paciente en la perimenopausia, o sea, cerca de la menopausia, vamos a tener que puede ser por una hemorragia uterina disfuncional, ciclos anovulatorios, lesiones anatómicas como carcinoma, hiperplasia o pólipos. En la perimenopausia, cuando ya la paciente está cerca de llegar a la menopausia, puede tener sangrados muy abundantes, después no tener sangrados por 3 meses y otra vez presentarlos. Entonces ahí es común por esta etapa en la que ella se encuentra. En la posmenopausia ya la paciente significa que ya lleva un año sin menstruación. Esto puede presentarse sangrados por atrofia endometrial y lesiones anatómicas como carcinoma, hiperplasia endometrial y los pólipos. Entonces ahora vamos a ver otras causas y algunas de estas que causan hemorragia uterina normal. Con respecto a la endometritis, esta es una inflamación del endometrio que suele deberse a una infección bacteriana. Esta endometritis suele ocurrir después de partos o abortos, sobre todo cuando por alguna razón quedaron restos de placenta después de un parto o restos de placenta o de feto después de un aborto. Esto suele ser multibacteriano, o sea, muchas bacterias las que estén allí. Sin embargo, puede haber, por ejemplo, estreptococo hemolítico del grupo A, estafilococos u otras bacterias. Entonces, en general, el cubrimiento antibiótico debe ser completo, o sea, podemos tener anaerobios, gram negativos y también gram positivos. Eh, en este caso, lo importante es a la paciente realizar la evacuación de esos restos que le están generando la infección. Entonces, por ejemplo, se va a realizar un legrado en aquella paciente que tuvo un aborto y tiene restos todavía, restos endometriales o restos fetales. ¿Listo? Lo mismo una paciente posparto que no tuvo quedaron pedacitos de placenta. ¿Cómo se identifica eso? Por ecografía. Con una ecografía podemos ver si hay restos o no. Y también la clínica de estas pacientes es que pues después de un legrado, después de un aborto o después del parto, ellas van a quedar con sangrado. Una de las claves para identificar la endometritis es que el sangrado empiece a ser con mal olor.
porque nos habla de que hay un crecimiento bacteriano ahí dentro. Entonces, para control de foco, sacar todo ese tejido que está infectado, se realiza un legrado médico. Hay otras causas en las que las pacientes ya pueden tener una endometritis crónica que puede estar ya dada por una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, tejido gestacional retenido tras partos o abortos, la presencia de dispositivos intrauterinos. Recordemos que el DIU lo que genera es una reacción inflamatoria que impida la implantación de cualquier embrión que llegue a la zona. Entonces, en esas pacientes con DIUs uterinos, que son los, perdón, DIU o dispositivo intrauterino, tienen el riesgo de hacer una endometritis crónica, o sea, una inflamación del endometrio que ya lleve 3 meses, 6 meses. En casos muy raros, una tuberculosis nos puede generar la endometritis crónica, pero no es la presentación usual. Entonces, bueno, eso con la endometritis, saber que la presentación clínica es que la paciente nos va a llegar o con un flujo de mal olor o con un sangrado que tiene muy mal olor. Y es que si no controlamos la infección nos puede llegar a shock séptico e incluso la muerte. Hay que hacerle entonces el legrado para evacuar esos restos, ya sea después de un aborto, después de un parto, y lograr controlar el foco infeccioso. Entonces, bueno. Ahora con la endometriosis, este se caracteriza por la presencia de tejido endometrial ectópico, perdón, en una zona distinta al útero. Entonces, endometrio, ¿dónde tiene que estar? En el útero. Si yo lo encuentro en cualquier lugar fuera, incluso en el músculo liso del útero, eso ya es endometriosis. Entonces, siempre recordar tejido endometrial ectópico. Entonces, se presenta en el siguiente orden. Lo más común es en los ovarios, en segundo lugar los ligamentos uterinos, después puede estar cerca del tabique rectovaginal, fondo de saco vesicuterino, peritoneo pélvico, serosa de los intestinos, grueso y delgado, incluso el apéndice, mucosa del cérvix, vagina y trompas de falopio, y también podemos encontrar tejido endometrial ectópico en cicatrices de la parotomía. O sea, es una cosa loca. O sea, ¿qué haría un pedazo de endometrio en el intestino? No tiene nada que hacer allá. Sin embargo, puede presentarse. Las manifestaciones clínicas en estas pacientes va a ser infertilidad, dismenorrea, o sea, sangrados uterinos anormales y también menstruaciones que son muy dolorosas, dolor pélvico, dispareunia, que es dolor a las relaciones sexuales, presencia de neoplasias, y se clasifica en peritoneal superficial, endometriosis ovárica o infiltrante profundo. Ya, vamos a ver mejor de eso. Entonces, con respecto a la patogenia, hay varias teorías que lo explican, y una de ellas es que por alguna zona o por alguna razón se quedan células madre o progenitoras de la médula ósea en estas zonas donde se puede presentar la endometriosis, que se diferencian a endometrio. ¿Por qué? No sé, así lo decidieron. Algo muy extraño. Y la teoría que más permanece es la teoría de la regurgitación, en la que se dice que durante la menstruación, este tejido endometrial, digamos que en vez de salir hacia abajo por el conducto cervical y después por la vagina, lo que hace es subir. Y puede llegar, entonces sube, se implanta en las trompas, en los ovarios, causando endometriosis en estas zonas. Entonces, esa digamos que es la teoría que más relevancia tiene, pero hay otras como la teoría de las metástasis benignas, que es el que el endometrio decide literalmente diseminarse a hueso o pulmón o encéfalo. Y bueno, es algo muy raro, pero puede pasar, y es todo eso lo que compromete la endometriosis. Entonces, esta teoría de la regurgitación, aunque es la más aceptada, por ejemplo, no explica implantaciones de endometriosis, perdón, en hombres o en el encéfalo o en hueso o pulmón de las mujeres. Entonces, para eso se utilizan o se apoya
los otros tipos de teorías, sin embargo, nos quedamos cortos y realmente hay mucho que estudiar sobre la endometriosis. ¿Cuáles son las características de esos implantes del endometrio? Ya estén en el ovario, ya estén en las trompas, en el intestino, que ellos liberan factores proinflamatorios y de angiogénesis, es decir, que ellos están ahí, ahí se quedan y liberan todos esos factores para su beneficio. Contienen aromatasa y pueden hacer síntesis de estrógenos y pueden presentar mutaciones de genes supresores tumorales y oncogenes como la vía del KRAS y todos los que están acá. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ese implante de endometrio esté en el ovario, esté en el intestino, está liberando factores proinflamatorios, generando las molestias en la paciente, los dolores, las menstruaciones dolorosas. ¿Por qué les duele más cuando les llega el periodo? Porque tienen aparte un tejido endometrial que no solo está en el útero, está en otras zonas que responde a las hormonas, o sea que si estamos en momento de desprendimiento en el útero, ellos también van a liberar sus factores proinflamatorios respondiendo a esa parte del ciclo. Entonces es por eso que causa tanta molestia en la paciente. Entonces los implantes de endometrio con la estimulación hormonal van a sangrar. Con ese sangrado se pueden producir los nódulos que son de color rojo o azulado, amarillento, marrón en las mucosas o serosas donde se ubica ese tejido endometrial ectópico. Entonces, ¿por qué cuando sangran se quedan en unos nódulos? Porque pues no están en el útero donde tienen su conducto por donde ellos salen. Entonces ese sangrado se contiene en esta especie de nódulos. En la imagen A estamos viendo endometriosis en la mucosa del colon, es decir, que si hacemos zoom, aquí abajo tenemos colon y en la mitad aparece este nódulo que es tejido endometrial. En la imagen B es lo mismo, pero estamos viendo mejor, estas son las glándulas endometriales y abajo está el tejido que es colon, algo muy raro. O sea, ¿qué hace el endometrio allá? No tiene nada que hacer. Entonces, bueno, el sangrado cuando se genera en lesiones generalizadas puede causar tejido fibroso o adherencias entre las trompas, los ovarios y otras estructuras. Esto también genera dolor pélvico crónico en la paciente. Los ovarios pueden llenarse de muchos quistes llenos de líquido marrón por hemorragias previas y estos se denominan quistes de chocolate o endometriomas. Entonces, bueno. Esto con respecto a la endometriosis. Muchas veces lo que se hace con estas pacientes es colocarles un método anticonceptivo para que como digamos que frenamos el ciclo, pausamos el ciclo, este tejido endometrial no tiene hormonas a las que responder, entonces disminuyen los síntomas de la paciente, sobre todo lo relacionado con los sangrados abundantes y las menstruaciones dolorosas. Sin embargo, pues hoy hay bastantes tratamientos y se está investigando más sobre la endometriosis porque hay mucho más por saber. Ahora pasamos a la adenomiosis, que este es tejido endometrial ectópico, pero en el músculo liso del útero, o sea, en el miometrio. Se habla de un crecimiento descendente del endometrio hacia los fascículos del músculo liso del miometrio. Entonces, aquí es como si ese endometrio que cubre el músculo liso, André, no sé, ese endometrio que cubre el músculo liso haga un crecimiento hacia abajo. Entonces él se mete en las fibras musculares lisas, generando esta patología que es la adenomiosis. Los síntomas van a ser la menometrorragia, que son estas menstruaciones eh, abundantes e irregulares, también dolor pélvico, dispareunia y puede coexistir con la endometriosis. Entonces, es un tipo de endometriosis realmente y se reclasifica porque está justo en el músculo liso del útero, o digamos que tiene su subclasificación. Los pólipos endometriales, por otro lado, son masas exofíticas, o sea, que están, por así decirlo, eh,
No sé cómo explicarlo. O sea, tenemos nuestro tejido y exofíticos que sobresalen, si digamos que sobresalen, de tamaño variable, que se proyectan a la cavidad endometrial. Podemos encontrar uno o varios, pueden ser sésiles o con pedículo o mixtos. Entonces, el sésil es que es nada más una bolita, digamos que no tiene su base. Los pediculados es porque tienen pedículo. ¿Qué es el pedículo? Como este cuellito o esta base que le vemos aquí. Y el semipediculado es el que tiene un pedículo muy chiquito y también tiene su forma sésil, el circulito. Entonces, estos son los tipos de pólipos endometriales que podemos encontrar. Eh, las manifestaciones clínicas o qué pueden generar estos pólipos: hemorragias anómalas, o sea, sangrado uterino anormal, o sea, por fuera del ciclo menstrual de la paciente, y también pueden generar infertilidad. Porque infertilidad, digamos que estos pólipos, si por ejemplo tenemos varios y de tamaños muy grandes, pueden ocupar el espacio del útero, deformarlo y sin dificultar el crecimiento del feto o el embrión que esté en la cavidad. Entonces, por eso pueden causar infertilidad. Las células estromales de los pólipos contienen un reordenamiento en sus cromosomas, por lo que se consideran neoplasias epiteliales. Pueden aparecer secundarios al tratamiento con tamoxifeno que se usa para tratar el cáncer de mama. Entonces, estos pólipos muchas veces se quitan por cirugía laparoscópica, o sea, por camaritas. Por ejemplo, en la paciente que le está causando infertilidad, también se hacen biopsias de ellos porque representan esa neoplasia epitelial. Entonces, eso con respecto a los pólipos. Ahora pasamos a la hiperplasia endometrial, que esta es muy importante también que se sepan la clasificación, ya la vamos a ver más adelante. Es una causa importante de hemorragia uterina normal y es el precursor para el carcinoma endometrial. Entonces, pongamos en cuenta que es como si la hiperplasia fuera los hallazgos de NIC 1, NIC 2, NIC 3 en la citología, con la diferencia de que en este caso nosotros no hacemos ningún tamizaje para verificar que no haya cáncer de endometrio. Pero sí, ahora vamos a ver los estadios y se parece como si fuera cómo avanza la patología del cáncer cervical. Entonces se parecen un poquito. En este caso, la definición es una proliferación anormal de las glándulas endometriales, o sea, por alguna razón empiezan a crecer descontroladamente. Entonces vamos a ver que hay mayor proporción de glándulas versus estroma, o sea, tejido libre sin glándulas. Hay mayor cantidad de glándulas que tejido sin ellas. Que en el endometrio proliferativo normal. Entonces, pongamos que si normalmente yo miro en el microscopio, ¿cierto? Un pedacito de endometrio, lo normal es que yo tenga en el estroma, no sé, vamos a ponerle 3 glándulas endometriales. Entonces se ve bastante estroma, o sea, espacio sin glándulas, y hay 3 glándulitas ahí puestecitas, chiquiticas. Versus que en la hiperplasia endometrial yo veo al microscopio y si lo normal son 3 glándulas, ahora en el estroma estoy viendo 18 glándulas y son gigantes. Entonces ahí hablamos de hiperplasia endometrial. La causa principal es una estimulación estrogénica persistente. Puede ser en la totalidad del endometrio o estar así como en parches o en focos. Entonces, ¿por qué digamos que es estimulación estrogénica persistente? Porque al estar acostumbrado el endometrio de esa dosis de estrógeno, digamos, todo el tiempo, lo que favorece es que se den reordenamientos en los cromosomas y que empiece a crecer de forma desacelerada, no, acelerada, perdón, el endometrio. Van a ver que cometo errores en mis palabras, pero es que no estoy durmiendo bien porque soy una persona que hace turnos de noche en el internado, entonces me disculpan ahí por eso. ¿Cuáles son las causas de ese estímulo persistente de estrógenos? Por ejemplo, una paciente con obesidad. Si yo tengo una paciente con obesidad de larga data, ¿cierto? Probablemente por un largo tiempo de su vida, esos
ese endometrio estuvo expuesto a ese exceso de estrógenos. ¿Por qué hay exceso de estrógenos? Pues cuando hay obesidad hay exceso de tejido adiposo y en el tejido adiposo hay aromatasas periféricas. ¿Qué hacen esas aromatasas periféricas? Lo que hacen es que convierten los andrógenos en estrógenos, favoreciendo que esa paciente con tejido adiposo extra, porque está en obesidad, tenga mayor cantidad de estrógenos que una paciente que no tenga ese exceso de tejido adiposo. La menopausia también se vuelve, digamos que un factor de riesgo en el que si la paciente se está suplementando con estrógenos, porque la menopausia recordemos que ya no hay estrógenos ni progesterona. Entonces, si a mi paciente yo le empiezo a dar estrógenos exógenos porque para aliviar sus síntomas de la menopausia, eso es una estimulación estrogénica persistente que le da factor de riesgo para una hiperplasia endometrial. En el ovario poliquístico también vemos que la paciente generalmente se acompaña de exceso de tejido adiposo, hay también el componente de la resistencia a la insulina, pero aumenta la cantidad también de conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Entonces, por eso el ovario poliquístico representa esa eh, exposición extra a estrógenos. Una función cortical o ovárica excesiva que por alguna razón la corteza del ovario nos produzca muchos estrógenos. Y por otro lado, lo que ya vimos, la administración prolongada de compuestos estrogénicos como tratamiento sustitutivo con estrógenos. Entonces, la paciente con menopausia que le damos estrógenos porque ya no está produciendo endógenos y los necesita para aliviar sus síntomas. Entonces, bueno, esos son digamos que los escenarios donde tenemos ese exceso de estrógenos que se vuelven un factor de riesgo para la hiperplasia endometrial. Entonces, en este endometrio puede perderse la función del petén. Esto estimula la expresión génica dependiente de los estrógenos, o sea, se va a petén y el endometrio dice, voy a crecer porque ahora quedé a libertad de lo que me digan los estrógenos. Entonces, al perder petén, no hay quien regule esto y bajo esa exposición a los estrógenos, el endometrio va a crecer de forma desacelerada. Entonces hay un crecimiento excesivo de aquellos tipos celulares cuyas señales tróficas son los estrógenos. Entonces, todas las señales o todas las células que respondan a estrógenos van a crecer de forma desacelerada. Por ejemplo, el endometrio y las células epiteliales mamarias. En este caso, endometrio, que es de lo que estamos hablando. Entonces, mutaciones en PTEN que generen también una hiperactividad en la vía PI3K y AKT van a estar asociados con esta hiperplasia endometrial. Entonces, digamos que la primera mutación para que inicie esa hiperplasia endometrial es la mutación en PTEN. Ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, dentro de las clasificaciones tenemos una hiperplasia endometrial típica simple. Entonces, ¿por qué es típica y es simple? Porque en este caso tenemos que las glándulas endometriales están más grandes y en un mayor tamaño, sin embargo, las células todavía se ven bien. No vemos mutación genética en esas células. Esas células las ampliamos y es como si estuviéramos viendo un endometrio normal. Entonces, sí están haciendo mitosis, sí están aumentando su tamaño, sin embargo, todavía las células no tienen ningún tipo de mutación. En este caso, si lo normal, sigamos con mi ejemplo, si lo normal es que viéramos 3 glándulas por campo, o sea, por cada imagen, aquí estamos viendo más de 3. Entonces empieza a aumentar la cantidad de glándulas y disminuye el espacio estromal, entendiendo el espacio estromal como la zona de epitelio que no tiene glándulas. Ahora, si no hacemos nada en este momento, si no lo identificamos, ¿cierto? Y dejamos que ese endometrio siga creciendo, va a evolucionar a una hiperplasia endometrial típica compleja. Entonces, podemos ver súper bien la diferencia de que, bueno, aquí digamos que había 8 glándulas.
aquí ya es más difícil contarlas, o sea, mucha cantidad de glándulas, y si comparamos la diferencia, acá hay mucho tejido estromal versus en esta ya el estroma se vuelve más chiquito, o sea, cada vez hay menos epitelio que no tiene glándulas y vemos un montón de glándulas. Entonces aquí las glándulas ya empiezan a tener un fenómeno que se llama back to back o espalda con espalda, y es que una glándula está pegada a la otra. Si vemos en esta anterior, las glándulas podían estar cerca, pero digamos que las únicas que estaban pegaditas eran estas, o esta incluso puede ser una sola glándula. De resto están generalmente separaditas. Aquí las vemos que están pegadas. Entonces, eso es raro. Sigue siendo típica porque todavía las células no son, o sea, no se ven malas, no hay pleomorfismo, o sea, los núcleos son iguales, se ven como una célula endometrial normal. Sin embargo, sí, ya vemos que esas glándulas, el crecimiento es más acelerado, tienen mayor mitosis que las que veíamos en la hiperplasia típica simple. Entonces, digamos que sí, bueno, sigue siendo típico porque las células no tienen alteraciones de malignidad. Sin embargo, ya es algo complejo, ya es como que, hey, eso hay que prestarle más atención que a la anterior. ¿Listo? Entonces vemos prácticamente como cada vez el estroma es menor y lo que más hay son glándulas. Si no hacemos nada en este momento, o sea, si no nos damos cuenta que la paciente tiene eso y si nos damos cuenta que lo tiene y no intervenimos, lo que va a evolucionar es a una hiperplasia endometrial atípica. Entonces, aquí hay estroma, probablemente no. Y si lo hay es muy pequeño. Entonces, lo que tenemos acá en este tipo de hiperplasia es que cada vez más son las glándulas y es menor cantidad de estroma. Aquí ya vemos atipia citológica. ¿Cuál es la atipia que encontramos en las células? Hay un incremento en la relación núcleo-citoplasma, los nucleolos son prominentes, si las mitosis antes estaban aumentadas, ahora lo van a estar mucho más, hay pleomorfismo, núcleos de distintos tamaños, pérdida de la polaridad, o sea que la membrana basal desaparece, por así decirlo. Hipercromatismo, células muy moradas, que habla de qué, de que están con una actividad celular muy alta. El hipercromatismo es por la actividad de las mitocondrias. Aquí la mutación en PTEN ya es mucho mayor y aquí en este momento hablamos de una neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, como yo no hice nada en las anteriores fases, llegamos a esta hiperplasia endometrial atípica, donde de nuevo el estroma prácticamente no existe, lo que hay es un montón de glándulas apiñadas y ahora sí, estas células van a tener atipia citológica. Entonces, esta es una lesión precursora para adenocarcinoma uterino. Muy poco estroma y muchas glándulas pegadas unas con otras. Entonces, esto es como si estuviéramos viendo el NIC3, a diferencia de que no hay una prueba de tamizaje para la hiperplasia endometrial o para el adenocarcinoma uterino, no hay una prueba de tamizaje. Entonces, bueno, estos son los tres tipos de hiperplasia, entonces, que si no hacemos nada al respecto, van a evolucionar hasta el carcinoma de endometrio. Entonces, hay alrededor de 4 tipos de carcinomas, que estos pues se van a clasificar según su histología o su tipo de células. Pueden ser entre serosos y endometrioides. Sin embargo, la mayoría tienen las características histopatológicas que están acá. Son unos tumores con hipermutaciones, con inestabilidad de microsatélites y también van a tener una acumulación de mutaciones, como por ejemplo, bueno, la mutación en PTEN, que fue la primera, y también mutaciones en P53.
Entonces, ese carcinoma endometrial endometrioide va a tener, digamos que este paso a paso que ya vimos hasta llegar a carcinoma. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Recordemos que cuando tenemos la hiperplasia típica simple, ya hay mutaciones en PTEN. Si yo no hago nada, tenemos que se me acumula una nueva mutación, que es la mutación en MLH1. Y pasamos de la hiperplasia simple típica a la hiperplasia compleja típica. Si no hacemos ninguna intervención, ese endometrio va a seguir creciendo y se nos acumula ahora una nueva mutación que es en la vía Carras. Si yo no hago nada en este momento, avanzamos a esa hiperplasia atípica, que si de nuevo no hacemos nada en este estadio, recordemos que aquí hablamos que este ya es una neoplasia intraepitelial, aquí las células malignas no están sobrepasando la membrana basal. Si yo no me doy cuenta, no diagnostico en este estadio, vamos a avanzar a que se nos acumulan más mutaciones como son las que están acá y se desarrolla finalmente el carcinoma, que este ya está invadiendo más allá de la membrana basal de ese endometrio. Entonces, este carcinoma endometrial endometrioide es el que tiene el paso a paso que acabamos de mencionar y que empieza como una hiperplasia endometrial. Entonces, como lesión precursora de este carcinoma está la hiperplasia endometrial atípica, que es dependiente de estrógenos. Por eso también mencionábamos al comienzo esa estimulación crónica con estrógenos o todas esas pacientes que tengan ese exceso de estrógenos adicional son las que van a tener factor de riesgo para desarrollar este tipo de carcinoma. Entonces se desarrolla a partir de una acumulación de mutaciones, que son las que ya hemos venido mencionando. Este pues tiene un patrón de crecimiento glandular y se pueden diferenciar en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. Los que tienen mejor pronóstico son los que son bien diferenciados, que aunque las células tienen atipia, digamos que la de aquí de la B, aunque las células tienen atipia, digamos que con buena fe eso parece una célula o una glándula endometrial normal. Pero si nos pasamos a los que son moderadamente diferenciados y a los mal diferenciados, no se parecen a el endometrio normal. Con lo que me refiero de que no se parecen es que tienen mayor cantidad de mutaciones, ¿listo? Porque entre menos se parezca a lo normal, significa que hay mayor cantidad de aberraciones cromosómicas en ese epitelio, dándole mayor malignidad y agresividad a ese tipo de cáncer. Se disemina al músculo liso del útero y luego puede ir a las estructuras adyacentes como el ligamento ancho, las tubas, los ovarios. Por los ganglios linfáticos puede irse a hueso y pulmón. Entonces, es un tipo de cáncer bastante agresivo. Y, perdón, ¿cuál es el problema de este cáncer? Que si, o sea, si la paciente de casualidad no se hace una ecografía transvaginal para medir cómo está el endometrio y no se hace una biopsia, no nos damos cuenta. O sea, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta del cáncer? Cuando la paciente, no sé, aparezca con la barriga crecida de la masa que está creciendo en ese útero, ¿listo? Entonces, es muy difícil diagnosticarlo. Y es por eso que cuando se diagnostica ya son estadios muy avanzados, disminuyendo las probabilidades de supervivencia de nuestras pacientes. Entonces, ¿qué podemos aprender de la hiperplasia endometrial o de este tipo de cáncer? Que debería aparecer una prueba de tamizaje, así como la citología, para que haya mayor probabilidad de diagnosticar a tiempo a las pacientes con esta patología. Entonces, eso fue el carcinoma endometrioide tipo 1.
Ahora el carcinoma endometrial seroso tipo 2, este no se relaciona con estrógenos, ni tiene como precursor la hiperplasia endometrial, ni lo que ya habíamos visto. Este aparece de un endometrio atrófico. Entonces, si viene de un endometrio atrófico, es porque ya es una paciente que hace años tuvo la menopausia. Ya es una paciente más entre los 60 años en adelante. Se la vamos a ver más adelante. Hay una tablita del libro. Creo que la tengo por ahí. Entonces, estos tienden a ser poco diferenciados, o sea, alto grado de malignidad, no se parecen al tejido normal y tienen expansión, eh, una expansión o invasión extensa al miometrio y un comportamiento agresivo. Aquí tenemos pues una mutación, ya no es en PTEN, sino más que todo en P53. Entonces está el endometrio atrófico, una paciente que no menstrua ya hace 10 años o más, y aparece una mutación en P53. Esa mutación en P53 genera cambios en ese endometrio atrófico, generando un carcinoma intraepitelial endometrial de tipo seroso. Sigue siendo intraepitelial porque hasta esta fase no ha comprometido la membrana basal. Sin embargo, si no lo identificamos aquí, se acumulan este nuevo grupo de mutaciones, aparte de la de P53 que ya estaba, y se desarrolla el carcinoma seroso. Entonces, bueno, este tumor entonces, como una neoplasia epitelial superficial, aparece y se extiende a estructuras glandulares adyacentes, posteriormente a el resto del estroma endometrial. El pronóstico suele ser malo, ya que puede desplazarse por las trompas de falopio, implantarse en superficies peritoneales, como también a los ovarios. Entonces, a menudo cuando se hace el diagnóstico ya está por fuera del útero. Entonces vemos células malignas con sus signos de atipia. Entonces ya vimos que este va a ser más agresivo que el anterior. Entonces aquí tenemos la diferencia entre el carcinoma endometrial tipo 1, que suele ser endometrioide, y el tipo 2, que suele ser seroso. Entonces, en el tipo 1, que fue el que vimos de la hiperplasia, la mutación en PTEN, la exposición a estrógenos, se dan las pacientes entre los 55 y 65 años con de factor de riesgo, por así decirlo, la exposición a los estrógenos, o una paciente con obesidad, hipertensión o diabetes. La morfología es endometrioide. El precursor es una hiperplasia, que ya vimos los estadios de la hiperplasia, y el principal es el mutado. ¿Cuál es? El PTEN. El comportamiento es de crecimiento lento, se disemina a través de los vasos linfáticos. Sin embargo, aunque crezca lento, si lo diagnosticamos es en un estadio mucho más avanzado porque no da síntomas, la paciente no va a tener un buen pronóstico. El tipo 2, que es el seroso, este entonces aparece entre los 65 y 75 años. Es una paciente donde el endometrio ya está atrófico, suelen ser de hábito delgado, y el precursor es el carcinoma intraepitelial endometrial seroso. No se dan las fases de la hiperplasia, y acá la principal mutación, o la primera que cambia todo, es la mutación en P53. Este es más agresivo, con diseminación intraperitoneal y linfática. Entonces, bueno, esta tablita también es un resumen de la clasificación de los dos tipos de carcinoma endometrio, y es muy clave que se la sepan. La diferencia de cuál tiene que ver con estrógenos y con hiperplasia, cuál está mutado PTEN, en cuál es P53, y pues los grupos etarios. Entonces, bueno, ya casi terminamos con estos. Con respecto a los leiomiomas, estas son neoplasias benignas de músculo liso que pueden aparecer individualmente o en grupo. Aquí lo que vemos es un útero que se cortó por la mitad, y estamos viendo la cantidad de
leiomiomas que tenía esa paciente, que prácticamente la presencia de estas masas terminan deformando ese útero, generando dolor en la paciente y también infertilidad. Entonces, bueno, ocurre en el 20 al 40% de las mujeres mayores a 30 años. Aumentan de tamaño durante el embarazo porque responden al estímulo estrogénico y durante la menopausia, como ya no hay estrógenos, ellos se ponen chiquiticos y se calcifican. Entonces reducen su tamaño y se calcifican. Entre los signos y síntomas más frecuentes está la hemorragia uterina normal, la polaquiuria debido a la compresión de la vejiga, dolor brusco por infarto de un tumor grande o pediculado y también fertilidad, o sea, afectan la fertilidad. En las mujeres gestantes pueden aumentar la frecuencia de aborto espontáneo, mala presentación fetal, o sea, que el bebé no venga de cabecita, inercia uterina, o sea, que el útero no pueda contraerse por la cantidad de masas que lo están ocupando y también causan la hemorragia postparto. Generalmente son benignos y que ellos se conviertan a leiomiosarcomas, o sea, su forma maligna es muy raro. Entonces, como tal, el problema de ellos es que deforman el útero y causan mucho dolor e infertilidad en nuestras pacientes. El leiomiosarcoma, que sería este tumor de músculo liso con malignidad, es muy raro y puede aparecer de nuevo en el estroma o en el músculo liso del útero. Suelen producirse antes de la menopausia entre los 40 y 60 años. Pueden hacer metástasis a esqueleto, pulmón o cerebro y tienen mutaciones en un gen que es el MET12 que le dan un alto grado de malignidad. Y lo que vamos a encontrar en las células son sus signos de atipia. Aquí las flechas lo que nos están mostrando es que estamos viendo en un campo, que obviamente es de un corte de un leiomiosarcoma, que hay muchas mitosis por campo. Entonces, bueno, para terminar con las patologías de trompa de falopio, tenemos la salpingitis, que esta es como si fuera la endometritis, pero en las tubas. Es una infección casi siempre polimicrobiana. Aquí tenemos como los grupos de bacterias que pueden estar y pudiésemos encontrar también la salpingitis tuberculosa, pero eso es muy raro. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes de causarnos la salpingitis? El gonococo y la clamidia, que recordemos son los principales agentes etiológicos de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, la salpingitis está relacionada con la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué va a causar esto? Pues que la inflamación crónica por esa infección e invasión bacteriana a las trompas, lo que va a generar es que el cuerpo responda y tratando de minimizar o tratando de matar las bacterias, lo que nos va a causar es un daño al tejido propio de las tubas. Este tejido normal o el epitelio normal que está ahí, recordemos que si no estoy mal, si no son microvellosidades, son estereocilios, creo que son estereocilios, lo que nos permite mover las cosas a través de las tubas. Entonces, todo este epitelio se va a dañar. Entonces, esto representa una disminución en la capacidad de la función de las tubas y a lo largo se va a ver reflejado en un riesgo de infertilidad en la paciente. Pero recordemos que las tubas, ¿qué hacen? Permitir que suba el espermatozoide y recibir al ovocito cuando él sale del ovario por la ovulación. Entonces, si yo no tengo unas tubas sanas, eso no se va a dar y se va a comprometer la fertilidad. Entonces, esta es una paciente que hay que darle su antibiótico en un momento temprano para que esa inflamación crónica no nos vaya a terminar dañando el epitelio sano y normal de las tubas. El embarazo ectópico está relacionado con la implantación del embrión en un lugar distinto a la forma intrauterina. Entonces, en el 90% de los casos, esta se da en la trompa de falopio. ¿Qué es lo que pasa? Que la trompa de falopio es como
del diámetro, digamos, poniéndole un diámetro grande como el dedo pequeño de la mano de una persona. Entonces, si ahí se implanta un embrión y está creciendo, ¿cierto? Porque tiene que crecer, y incluso implanta y coloca su placenta allí, va a llegar un momento que si eso es del diámetro del dedo pequeño de la mano, eso se va a romper. Y esa es la complicación a la que no queremos llegar. Entonces, los factores de riesgo para el embarazo ectópico, el principal es el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. También tenemos endometriosis, salpingitis, adherencias peritoneales o cicatrices previas. Entonces, bueno, eh, puede darse gestaciones abdominales cuando el óvulo fecundado no logra entrar en el extremo con las fimbrias y por alguna razón se sale. Eso es algo muy extraño. Todas las localizaciones diferentes a la intrauterina, pues la vamos a clasificar como embarazo ectópico. Y ese embarazo, entonces, ese embrión va a crecer hasta que se rompe la tuba, porque la tuba no está hecha ni para albergar la placenta ni para albergar al feto. Entonces, la mayor complicación a lo que no queremos llegar es algo que se llama hematosalpinx y un embarazo ectópico roto. Entonces, crece el embrión hasta que se rompe la tuba se distiende lo más que puede hasta que se termina rompiendo. Esto genera una hemorragia abundante porque a la paciente se le rompió la tuba y nos da un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, muchas veces a las pacientes o no pensamos en un ectópico roto y se puede confundir con apendicitis o la que tiene apendicitis piensan que tiene un ectópico roto, eso puede pasar. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? La clínica va a ser la misma, o sea, la paciente va a llegar con un dolor abdominal intenso, como si fuera un apendicitis, un abdomen agudo por cualquier causa intestinal, y va a tener el antecedente de que no le ha llegado la menstruación y está con sangrado vaginal a veces pueden llegar con sangrado, otras veces no. Entonces, una paciente que amenorrea, no ha tenido la menstruación, llega con un dolor abdominal agudo, muy fuerte, y puede acompañarse o no de sangrado vaginal. ¿Cómo vamos a identificar entonces si el abdomen agudo es por un ectópico roto o no? Con una prueba de embarazo. Entonces, le mandamos la prueba de embarazo y está positiva. Entonces, tiene una alta probabilidad de que sea un ectópico roto. Obviamente, vamos a hacerle también una ecografía. Y si se identifica que hay una gestación o lo que parece una gestación en una de las trompas y además hay sangrado, pues estamos ante un ectópico roto. ¿Qué más vamos a encontrar? Que en el útero no hay embrión. O sea que esa prueba de embarazo positiva es por esa gestación que se está llevando en la trompa. Entonces, bueno, esta sería la complicación, pues que se rompa ese embarazo ectópico, por eso hay que diagnosticarlo a tiempo. Ojalá se pueda diagnosticar a tiempo en las pacientes que lo tengan para hacerle el tratamiento adecuado y evitar que se rompa. ¿Cuál es el tratamiento? Hay veces que puede decir el ginecólogo cortar la trompa y pues se daña la trompa de ese lado, ya queda la paciente con su capacidad reproductiva solo a la trompa sana, pierde una de sus trompas. Y hay otros casos en los que se corta el pedacito dañado y se reconecta. Sin embargo, casi siempre se decide es cortar esa trompa afectada. Entonces, bueno, eso con respecto al hematosalpinx y el embarazo ectópico roto. Entonces, bueno, con eso terminamos este tema de patologías del cuerpo uterino. Voy a detener la grabación.